Bienvenidos a este nuevo podcast, bienvenidos a este nuevo rato que vais a pasar con nosotros. Quiero decir que afortunadamente hemos empezado fuerte porque los invitados que hemos traído, hostia, son muy buenos profesionales todos. Cuando es hambre, cuando realmente es un sonido de tripas y ya está, no es hambre, cuando realmente estás saciado o no. Y eso de la saciedad, hemos normalizado el hecho de ir a un restaurante y salir a reventar. O por una circunstancia muy grave no pueda hacer ningún tipo de ejercicio. Pero por regla general no hay persona a la cual no le beneficie el entrenamiento de fuerza. Adaptado, es que al final es adaptarlo. Yo veo que personas jóvenes hoy en día se está poniendo bastante de moda y sí que lo van haciendo, y luego hay como un foso de edad adulta de los 40 a los 60 que no se hace casi nada, y luego la gimnasia para mayores, tienen pesas de 1 kilo, están sentándose y levantándose de una silla, ¿qué están trabajando? Fuerza. Entender cómo él pensaba y cómo había conseguido y llegado hasta ahí, siendo una persona pues, muy joven como hablamos, pero es lo que yo aprendí sobre todo de él. Creo que hemos empezado con bastante nivel y creo que podemos hacer muchas cosas juntos. Vamos a hacer una especie de recopilatorio de todos los aprendizajes que hemos ido adquiriendo a lo largo de este tiempo. Queremos que no se pierda nada, queremos que todo esté paquetizado, y este tipo de podcast creemos que es muy interesante hacerlos para, pues, todo lo que hemos ido aprendiendo de esas personas que hemos traído, tenerlo justo aquí y al final darlo pues todo adaptado, y creemos que puede ayudar mucho a la gente, ¿no? Sí, además las personas que han venido afortunadamente tienen mucha trayectoria detrás, por lo tanto creo que tienen mucho que aportar, ya que gracias a que trabajan con gente que puedan ayudar, pues también nos pueden ayudar a nosotros también. Es lo que más me sorprende a mí. Nosotros creemos que tienen muchas cosas que decir, y sí que es verdad que bastantes cosas de las que dicen, pues ya lo sabemos por nuestro conocimiento al final de salud, ¿no? Pero siempre se puede aprender, y más allá del conocimiento, que en mi caso yo sí que estoy aprendiendo de los invitados que estamos trayendo, estoy aprendiendo de personas, de cualidades, de por qué a esa persona le va bien, o al final coger cosas de esa persona e intentar aplicarlas en ti y mejorar. Sí, al fin y al cabo esto se trata de retroalimentación. Es decir, tú le aportas unas cosas a esa persona que ha venido, como también ellos te cambian la visión en algunos aspectos que tú defendías. Es un poco lo que nos pasaba a ti y a mí al principio, pero con más personas. Entonces abres un poco el círculo y aprendes. Sobre todo Sí, esa es la palabra, aprendes. Hemos cogido pues un poquito las ideas, las hemos apuntado y vamos a irlas desarrollando. Entonces, vamos a ir hablando de los diferentes podcasts que hemos traído, y bueno, pues vamos con el primero, ¿te parece? venga. El primer podcast que trajimos a una invitada, en este caso, es a Tania. Hablamos de nutrición mucho. Es uno de los podcasts preferidos de la gente que nos escucha. Nos lo han dicho por muchos, o sea, en persona, por Instagram. También se ve mucho el apoyo, ¿no?, que tiene ese podcast. Y no sé tú, pero yo aprendí mucho. Además, antes de empezar con Tania en específico, quiero decir que afortunadamente hemos empezado fuerte porque los invitados que hemos traído, hostia, son muy buenos profesionales todos. Sí, y nos está sorprendiendo mucho su capacidad de explicar. Cuando no han hecho podcast, no, pues no publican este tipo de contenido, la buena manera en la que se expresan y Sí, lo fácil que lo hacen para las personas. sí. Y respecto a Tania, efectivamente me parece muy buena profesional y lo que tú dices, ¿no? Que se explica muy bien. Es lo que más nos está diciendo la gente. El primer aprendizaje que hemos puesto de este podcast con Tania, que estuvimos hablando de nutrición largo y tendido, es: no hay que tener pensamiento dicotómico en la nutrición. ¿Por qué hemos puesto este aprendizaje? ¿Vale? Porque suele haber extremos. O sea, la gente o ve blanco o negro y se olvida de que hay una escala de grises, ¿no? Un umbral más allá de que si esto es bueno o malo, si esto te perjudica o no, o si este alimento te va a dañar o no. Es decir, Sí, al fin y al cabo depende del contexto. varias preguntas que le hicimos, buscando también esas respuestas, era: ¿existen alimentos buenos o malos? ¿Existen alimentos prohibidos y permitidos? Y aunque nosotros ya nos esperábamos la respuesta de que realmente no existen esos alimentos, pero aprendimos que no es, ¿contamos calorías o no las contamos?
¿existen alimentos buenos o malos? ¿Los ultraprocesados tienen su cabida o no? Es como, nosotros le hacíamos preguntas muy cerradas Claro. y su respuesta más común era depende. Pero es que, a ver, parece un tópico, es que es verdad, depende. Es que no puedes cerrarte a una respuesta tan tajante porque cada persona, además una misma persona cambia, dependiendo de la etapa vital en la que se encuentre, depende de los objetivos que tenga y dependiendo de lo que, si tiene alguna enfermedad o no, si ha adquirido nuevos hábitos o no, ¿sabes? Pero si te das cuenta, estamos como diseñados a pensar que Madrid-Barça, rojo-azul, como que estamos todo el rato pensando en separar pensamientos de esto es bueno, esto es malo, o esto es de una manera, esto es de otra, y es que no es eso, la vida no es eso. Yo creo que también es porque no queremos complicarnos la vida. Es decir, las personas al fin y al cabo vamos a lo fácil, vamos a lo que, oye, yo quiero que me digas esto y esto sí, esto no, porque no quiero pensar, porque no quiero complicarme la vida, porque ya suficiente tengo en mi día a día como para estar pensando en si esto me puede beneficiar, pues no, yo voy a la información fácil y oye, si alguien por la tele me dice que esto es malo, me lo voy a creer. Sí, queremos facilidades, queremos que nos digan, entonces ¿me lo puedo comer o no? Sí, vale, me lo como. No, vale, pues lo quito. Pero es aprender. Y eso es uno de los aprendizajes que luego Y hablaremos. realmente, aunque tú vayas a lo fácil y hay una persona que te lo dé sencillo, muchas veces no es el camino correcto, Totalmente. Otro aprendizaje que hemos apuntado de este podcast es escuchar nuestros niveles de saciedad y apetito es importante. por supuesto. Muchas veces la gente no tiene en cuenta qué es lo que su cuerpo le está pidiendo y se deja llevar pues por sensaciones o por gula. A mí algo que me sorprendió mucho que dijo Tania, que nunca lo había pensado así, es que establecemos nuestro horario, nuestro día a día, si te das cuenta, todo por la comida. El desayuno, la media mañana, la comida, o sea, justo coincide con el descanso, el trabajo está más o menos diseñado también para eso y muchas veces llega la media mañana y no tienes hambre. Yo creo que también es porque comemos demasiado, o sea, subestimamos lo que comemos. Y efectivamente, lo que tú dices, organizamos todo en base a nuestra alimentación. ¿Por qué? Pues porque vivimos en una cultura en la cual se nos ha diseñado para tener un ambiente más obesogénico. Sí, y no es bueno, porque luego no nos entendemos, luego no sabes lo que es hambre, lo que es apetito, sobre todo en ese tema del apetito, muchas veces comes porque son las 9:30 y tienes que cenar, no porque a las 9:30 tengas hambre. Exactamente. Además, se nos ha enseñado desde siempre, desde pequeños, que, al menos aquí en España, ¿no? Que las 5 comidas son sagradas. ¿Qué pasa? Que gracias a la evidencia pues se está viendo que realmente no es necesario hacer 5 comidas obligatoriamente, sino que depende primero de tu estilo de vida, es decir, al fin y al cabo pues las ingestas son movibles, las puedes bien reducir o bien aumentar, pues también puedes hacer 6 ingestas, quién sabe. Claro, es cuadrarlo. Igual Claro, por capacidad digestiva, a ti imagínate te es más fácil cuadrarte todo en 3 comidas y otra persona que no puede pues, comer tanto en 3 comidas solo, lo tiene que dividir en 5 para estar mucho más a gusto y no pasa nada. tal cual. Por ejemplo, también con lo del ayuno. Se habló también del ayuno en el podcast, ¿no? Claro, la gente piensa que ayunar es no comer, restringirse las calorías y claro, pues mucha gente no está de acuerdo con el ayuno, le causa rechazo porque, uff, ¿cómo no voy a comer? ¿Cómo no voy a desayunar? O sea, si no desayuno, me falta energía, voy a estar mal de salud. Muchas veces no tiene por qué ser así. Y nos enseñó también que sí que es verdad que el ayuno intermitente en este caso pues produce la autofagia, pero hay que pensarlo en o sea, hay que adaptar ese ayuno a cada persona, igual a una persona le puede ayudar más, a otra persona no, hay que entender un poco el contexto y se nos vende todo como mágico. Entonces, para eso a nosotros nos gusta este podcast, ¿no? Para aportar esa información desde mm, pues desde nuestras posibilidades y que las personas pues puedan escuchar de gente que sabe de verdad, no de conversaciones de bar, sino de gente que sabe de verdad si realmente eso es de una manera o es de otra. Tú, por ejemplo, ¿sabrías darme algún ejemplo de cómo has aplicado todas estas enseñanzas en tu día a día? Bueno, pues yo como comenté, sí que estuve un tiempo que pues, Tania me estuvo echando también un cable, estuve pues, de cliente suyo, pues con el tema de a nivel digestivo, patología digestiva y todo esto.
Y aparte de lo que dije en el otro podcast, que me ayudó pues, a hoy en día disfrutar de la comida y que me apetezca salir a comer y a cenar, es gracias a ella. Aparte de eso, aprendí a todas mis sensaciones. Cuando tú tienes una patología, no sabes ya ni lo que te pasa. Me duele, no, en realidad no es dolor, es hambre, no, en realidad no estoy lleno, son gases, o sí estoy lleno. Me enseñó a eso, a controlar mis niveles, sobre todo de cuando es hambre, cuando realmente es un sonido de tripas y ya está, no es hambre, cuando realmente estás saciado o no. Y eso de la saciedad, hemos normalizado el hecho de ir a un restaurante y salir a reventar, que lo comentaba ella, ¿no? ¿Tú por qué crees que esto está normalizado? Muy buena pregunta. Ahora mismo me pillas, no sabría decirte una respuesta correcta, pero o la más correcta. Yo creo que también es porque o sea, cualquier festividad, cualquier evento implica comida. Y claro, entonces no piensas en disfrutar y comes sin que no hubiera un mañana. Sin escucharte, ¿no? Exactamente. Solo porque te dejas llevar por el momento. Que a veces está bien, por supuesto. Al fin y al cabo no hay que ser estrictos. A veces está bien descansar esa mente y no tener control. Me refiero, no estar pensando en, oye, me como esto, me como lo otro. ¿Sabes? Hay que tener también ser coherente. Y también yo creo que es un poco de presión social. O sea, está como muy normalizado también que si te ponen 3 filetes, te tienes que comer 3, que los has pagado, tío. ¿Cómo no te los vas a comer si los has pagado? Yo creo que, aunque te cueste 27 euros las chuletillas, si tú te ponen 14 y te apetecen 9, no hace falta que te comas las 14, acabar a reventar, ¿sabes? Yo creo que es también saber escucharte y que no te tienes que todo lo que te ponen. ¿7 tartas? Sí. ¿Ahora 2 bombones? Sí. Que hay que aprender a decir que no, a escucharte y decir, yo hasta aquí ya. Porque a partir de ese punto no voy a disfrutar, voy a estar incómodo luego por la tarde. Entonces, yo creo que aprender a poner ese stop también. Sí, totalmente de acuerdo. Al fin y al cabo, creo que ambas vertientes, ¿no? La de esa flexibilidad que dices, vale, estoy en una festividad, yo sé cómo hago las cosas, que las hago bien a lo largo de la semana, tengo control sobre mí mismo y sé bien, vamos, me conozco, ¿no? Entonces, esa elección de decir, vale, no pasa nada porque me coma, pues yo que sé, esta hamburguesa con esta tarta de queso de postre, esa Coca-Cola, me la como si quiero, pero soy capaz de elegir. Y de ahí el tercer punto y aprendizaje que hemos puesto, que es aprender a comer para disfrutar de la comida. Y justo es lo que acabas de decir. Yo, no sabemos, porque no se nos educa para ello desde pequeños, qué es cada alimento, qué son los macros de los alimentos, los micros, qué tipo de alimento es uno, qué tipo de alimento es otro. No tenemos ni idea. Como no tenemos ni idea, lo que comentábamos en el podcast, pues eso produce una ignorancia. Y esa ignorancia al final te quita libertad, porque ese conocimiento es el que te da la libertad. Entonces, el hecho de aprender sobre ello te ayuda a elegir desde un punto de vista de conocimiento y vas a decidir mejor, aunque te comas un chocolate que tenga un 2% de chocolate, pero es desde un punto de vista de conocimiento, no porque hay una etiqueta que te dice que está bien. Ujú. Y además yo creo que ser consciente, aprender a comer y saber más o menos qué es lo que contiene cada alimento, qué es lo que te aporta y saber identificar qué alimentos son los que te van a aportar mayores beneficios y los cuales menos, también te ayudará, pues eso, a disfrutar de la comida y saber que cuando tú, por cualquier circunstancia social, tengas que comer algo menos saludable, entre comillas, no te va a pasar nada. Ahí está. Es mirar el plato y tener ciertas nociones de qué tiene y qué le falta, un poco, y decir, vale, pues sí que tiene hidratos, sí que tiene proteínas, sí que tiene grasas y tenemos por aquí algo de verduras. O no. Pero aunque no las tenga, que tú seas consciente de ello. Lo que no puede pasar es que tú te pienses que estás comiendo sano por comerte un puré de verduras sin saber que, y dónde está el hidrato, o sea, dónde está el hidrato, dónde está la proteína, dónde está, que es entender realmente qué es cada alimento a rasgos generales. No tienes que quedarte solo con esto es bueno, esto es malo, lo que hemos hablado antes, sino tener ese conocimiento para poder decidir mejor. Yo creo que además es necesaria una educación nutricional desde bien jóvenes, cosa que en nuestro sistema educativo falta. Por eso nos gusta traer este tipo de personas para que aporten esa información y no sé si te lo han dicho a ti, pero a mí, gente cercana o incluso pacientes, cuánto he aprendido del podcast de Tania sobre nutrición. Gente que se piensa que los huevos son malos, gente que se piensa que la proteína en polvo, cuidado, cuidado, gente que se cree
cosas que dice la prensa o que dicen sobre ciertos alimentos de que son nocivos y en realidad no lo son tanto, pero ahí hay intereses. Al fin y al cabo también hay estudios que están avalados por a lo mejor entidades pues profesionales, ¿no? del sector, pero claro, lo que hay detrás es la financiación. Y eso es el último punto que hemos puesto, que es la industria alimenticia miente. Totalmente de acuerdo. Es decir, al fin y al cabo, a lo mejor me llevo muchas críticas por lo que voy a decir, pero el Estado no te quiere sano. Básicamente. Básicamente. O sea, lo que al fin yo veo, sin decirlo desde un punto de vista conspiranoico, que todo está pensado para que tratemos enfermedad, no prevengamos la salud. Todo. Si te das cuenta, todo. Claro, porque al fin y al cabo, con el tratamiento de la enfermedad, a la industria le das un favor, porque al fin y al cabo le generas dinero. Claro. Eso es. Pero yo que soy fisio y trato personas que tienen dolor, estoy divulgando sobre cómo prevenirlo, que podría darme un tiro, es como si me diese un tiro en el pie, ¿no? Porque cuanta más gente le duela, más negocio para mí. Creo que no. Creo que hay que enfocarlo desde otra manera y que en el ámbito de la salud, si realmente es que se llama salud, no, no antienfermedad, ¿sabes? Es como, está enfocado, se llama salud, pero en realidad no, lo que estás tratando es enfermos. Además, también te digo, yo creo que tu profesión se alimenta más por esa prevención que por tratar la enfermedad en sí. Sí, sí, sí. Y porque al final hay tantas estructuras en el cuerpo y tenemos tantos amigos, primos, tíos, que a mí me interesa que tú no vengas, que estés contento, que estés a gusto, que no te duela. Tranquilo que trabajo no te va a faltar porque se lo vas a recomendar a otra persona, te va a volver a pasar algo y no hay que hacerlo de esa manera. Pero lo de la industria alimenticia miente, nos referimos a eso. También al estudio que nos sacó de que de hecho pusimos en el podcast, ¿no? El enlace de lo del vino, creo que era, que luego también Rubén comentó que habían hecho uno de la cerveza, ¿te acuerdas? Y lo del vino, claro, si está financiado con dinero que tomar vino es bueno, a ver, es un tóxico, ya está, lo que hablamos, cómete las uvas y te tomas los beneficios que te aporta. Pero claro, como hay unos intereses detrás, alguien sin conocimiento escucha eso y dice, entonces el vino no está malo, porque lo han dicho en la tele un experto en no sé qué. Pues no. Ahora todo el mundo es experto en todo. Sí. Y pues hay que aprender a diferenciar. Sinceramente, pienso que cuanta más tele consumáis, mejor. Y con eso los aprendizajes de este podcast de nutrición es uno de mis preferidos, sinceramente, y también de la audiencia, así que sin duda Tania volverá. Bueno, sin duda, vamos. Esto es como lo de los Vengadores, que dicen volverá, pues Tania volverá. Una vez tratado el tema de nutrición con Tania, vamos a pasar al siguiente invitado, que fue Rubén. Rubén es entrenador personal especializado en composición corporal. Entonces también nos dio muchas perlas, muchas recomendaciones bastante buenas que podemos aplicar en nuestro día a día. La primera de ellas es: el entrenamiento de fuerza es la base. ¿De qué? De todo. ¿Qué opinas como entrenador tú también de esto? Que totalmente de acuerdo. Al fin y al cabo, ya hablamos en el podcast, la fuerza es la capacidad fundamental de la cual derivan las demás. Es decir, resistencia, flexibilidad y velocidad son manifestaciones de la fuerza, tal y como dije en su día. Entonces, la fuerza es la base, porque la fuerza te ayuda a desarrollar el resto de capacidades que el cuerpo puede llevar a cabo. Y es base en todo. Nosotros aquí hablamos de salud, sobre todo, y como hemos enlazado antes de prevenir la salud, es que no hay forma mejor, o sea, no hay mejor forma de prevenir la salud que entrenando la fuerza. ¿Te puedes lesionar entrenando fuerza? Te puedes lesionar entrenando fuerza, porque utilizas carga, y cuando utilizas carga a veces fallas en técnica, fallas en pues que te pasas en la carga que puedes levantar, y mucha gente se agarra a eso para decir, es que, claro, conozco a uno que haciendo un entrenamiento en el gimnasio se hizo daño, por lo tanto yo me voy a quedar en el sofá. Hombre, a ver. De todas maneras, se ha comprobado, hay estudios, ¿vale?, que en los que se ha visto que el entrenamiento de fuerza es uno de los deportes menos lesivos en comparación con otros con un componente más aeróbico, ya sea el fútbol, ya sean deportes de equipo, deportes de contacto. Eso se ha visto que son mucho más lesivos que el propio entrenamiento de fuerza. Y quien nos escuche de forma, pues, quien nos escuche de una manera continuada, sabe que una cosa que decimos tú y yo mucho es que el músculo es protector de todo también. ¿Cómo
trabajamos ese músculo? Con el entrenamiento de fuerza. Y nos ayuda en mi campo pues a envejecer de una manera mejor en personas mayores, ¿no? Por ejemplo, de cara a prevenir pues ciertas enfermedades, osteoporosis, y envejecer de otra manera. No es lo mismo tener una buena musculatura con los años que no haberla trabajado nunca. Y eso es a base de entrenamiento de fuerza desde el minuto 1. Hay una frase que leí el otro día con la cual estoy muy de acuerdo y es, no hay persona a la cual no le vaya bien el entrenamiento de fuerza, salvo que obviamente pues tenga una parálisis muy grave o por una circunstancia muy grave no pueda hacer ningún tipo de ejercicio. Pero por regla general no hay persona a la cual no le beneficie el entrenamiento de fuerza. Adaptado. Si es que al final es adaptarlo. Yo veo que personas jóvenes hoy en día se están poniendo bastante de moda y sí que lo van haciendo. Y luego hay como un foso de edad adulta de los 40 a los 60 que no se hace casi nada. Y luego la gimnasia para mayores, tienen pesas de 1 kilo, están sentándose y levantándose de una silla. ¿Qué están trabajando? Fuerza. Y el problema yo lo veo en esas de 40 a 60, ¿qué pasa? No, eso es para jóvenes, o no, yo es que todavía no soy tan viejo como para ir a la gimnasia de mayores del centro de al lado de mi casa. Yo creo que también tiene que ver las responsabilidades. Al fin y al cabo, de los 40 a los 60, como que al ser adulto, pues tienes muchas responsabilidades. El trabajo, la casa, la pareja, los hijos. Entonces, yo creo que también nos centramos en otras cosas y por lo tanto no le damos tanta importancia al entrenamiento. En cambio, cuando eres joven tienes menos responsabilidades y por tanto pues sí que puedes dedicar más tiempo al entrenamiento y ya cuando eres mayor te das cuenta de todo lo que no hiciste anteriormente que te iba a beneficiar y ahora es el momento en el que, vamos, tomas acción y dices, hostia, pues a lo mejor sí que me viene bien entrenar. Buenísimo eso, es verdad, no lo había yo pensado, pero sí que es uno de los puntos que puede ser que sea la causa de que esas personas, al tener más cosas, hay más probabilidades de que esas cosas sean prioridades. De hecho, hay una cosa en la que me he fijado en mi gimnasio. Cada vez hay más personas mayores, de 60 para arriba, en la sala de pesas. Digo, hostia, pues, ojo, Sí. creo que el mundo está cambiando para bien en este aspecto. Pero es sobre todo a partir de esa edad. De luego, la edad adulta al final, como tienes tantas responsabilidades, tantas cosas que hacer, trabajo, hijos, planes de qué hacer, que vivir, es como que eso no es tanto una prioridad y lo abandonas. Y muchas personas, hoy en día sí que está más mentalizada la gente de lo del pilates o trabajar ciertas, pues otras capacidades, pero de la fuerza sí que es verdad que en ese rango de edad se queda un poco corto. De hecho, ahora que has hablado de pilates, sinceramente, no todo ejercicio vale. Tiene que tener un mínimo de esfuerzo, de intensidad. Total, porque a veces piensas que con una goma estás estimulando tu dorsal, hombre, lo estás estimulando más que si no la usas, pero que a veces es el calentamiento de un ejercicio de un remo. No te digo que en el remo te metas 120 kilos, pero es que igual tú puedes levantar 27. Pues 27 es más que a nivel de fuerza te estás aplicando mucho más que si solo estás con una goma que te da X. Exactamente, al fin y al cabo, tienes que tener en cuenta tu punto de partida, el momento en el que te encuentras, también tus límites y el peso es importante a medio y largo plazo. Lo que realmente importa en el día a día es la carga interna que te produce esa fuerza externa, esa carga externa, ¿no? Es decir, esos 27 kilos a lo mejor para una persona que acaba de empezar pues le supone un esfuerzo alto. ¿Pero por qué? Porque sus articulaciones no están adaptadas, el músculo pues, no está adaptado, su sistema nervioso tampoco. Entonces, al fin y al cabo, esa carga interna, ¿no? A nivel fisiológico, esa tensión mecánica alta, esa intensidad alta, le va a aportar mucho más beneficio que el propio peso. Total. Segundo aprendizaje del podcast con Rubén, no existen ejercicios imprescindibles. Totalmente de acuerdo con él. Yo veo que cada vez más hay personas que ponen a un ejercicio por encima del resto y piensan que si no lo hacen no estás entrenando. Y eso me parece una absurdez. Le preguntamos mucho por ejercicios básicos o por si la biomecánica era importante a la hora de aplicar fuerza y lo que aprendimos es eso, que no existen ejercicios imprescindibles, que hay que aprender sí que ciertos patrones, ¿no?, de movimiento
y qué estás estimulando con cada uno de ellos, pero no tanto tengo que hacer este ejercicio sí o sí para mi espalda porque si no, no va a progresar. Para esta sentadilla es imprescindible total. Pero es que me duele cuando... Da igual, es lo más importante que la hagas. No. Yo últimamente también hay personas que consideran que solo vale entrenar con peso libre, sentir ese hierro y que las poleitas, como lo llaman ellos, que me revienta esa palabra, y las máquinas no valen para nada, porque claro, como aíslas tanto el músculo o te focalizas en un movimiento, en un ángulo específico, piensan que no vas a progresar. Entonces, para mí, no, vamos, nada más lejos de la realidad, porque como bien dijo Rubén, no existen los ejercicios, sino las fuerzas. Entonces, cualquier ejercicio, ya sea peso libre, barra, discos o mancuernas, máquinas y poleas, te van a generar una tensión. Y lo importante es el esfuerzo que apliques en ese ejercicio, no lo que estés utilizando. Y a colación de esto del esfuerzo, el tercer punto, que es falta intensidad en tu entrenamiento. Totalmente de acuerdo. La gente muchas veces va al gimnasio a pasar el rato, que es mejor que no hacer nada. Pero lo que hablamos, lo que te dije antes, no todo el ejercicio vale, tiene que tener un mínimo de esfuerzo para que haya adaptaciones y la gente mejore a largo plazo. El otro día me vino una paciente que tiene problemas en la rodilla y que como recomendación pues se le ha dicho que tiene que trabajar su cuádriceps, cosa que es importante. Pero ella le lleva levantando el mismo peso 4 meses. ¿Eso qué quiere decir? Que su cuádriceps, sí, vale, pero la intensidad que le está aplicando a ese entrenamiento, siempre y cuando no produzca dolor, obviamente, no es suficiente en este caso, porque si estás levantando exactamente lo mismo 4 meses atrás que ahora, es muy probable que tu cuádriceps mida exactamente lo mismo, porque no estás haciendo esa sobrecarga. ¿Por qué? Por esa falta de intensidad. Totalmente de acuerdo, la intensidad es clave porque a mayor intensidad, mayor tensión mecánica. Tensión mecánica, para quien no lo sepa, pues es un mecanismo por el cual se produce la hipertrofia y la ganancia de fuerza. Y hablamos de la intensidad, pero que tampoco hay que ir todas al fallo, porque nosotros aquí estamos abogando también por la salud. Si tú vas todas al fallo, pues vas a producir mucha tensión también, esa tensión mecánica sobre tus tendones, sobre tu articulación, te va a producir dolor y al final vas a dejar de entrenar, lo cual no es muy saludable si se mantiene mucho en el tiempo. Claro, además la intensidad, pues ya lo dije en su día también, es un umbral. Entonces, lo más ideal, lo ideal, perdón, sería moverse en ese umbral. Al fin y al cabo, pues en una escala de 1 al 10, pues mínimo un 7. Del 7 al 10 sería lo correcto. El último aprendizaje de este podcast con Rubén, vamos a leer un gallo histórico. El último aprendizaje de este podcast con Rubén es no hay ejercicios lesivos. ¿Crees que no hay ejercicios lesivos? Sí, totalmente de acuerdo. No hay ejercicios lesivos per se. Un ejercicio que tradicionalmente se considera malo depende mucho también de la movilidad, la capacidad que tenga una persona de mover sus articulaciones, por ejemplo, el rango de movimiento que sea capaz de hacer. Entonces depende de muchos factores. El factor lesional es multifactorial y yo creo que no debería de asociarse a un ejercicio en concreto. Por ejemplo, un caso muy específico es el jalón tras nuca, por ejemplo, o un press tras nuca, un press de hombro tras nuca, ¿no? Detrás de la cabeza, o un jalón tras nuca, tirar hacia atrás, ¿no? Pues se ha relacionado mucho con lesión en el hombro. Y sí, obviamente una persona que no está adaptada a esa movilidad y esos rangos, a esos grados de flexión de hombro, por ejemplo, sí que va a lesionarse, pero no porque el ejercicio sea malo o sea lesivo, sino porque él no está adaptado a esa movilidad y por lo tanto tendría que centrarse en mejorar su movilidad. De hecho, el otro día Rubén subió un post que decía, no hay ejercicios lesivos, sino falta de fuerza. Y es que es totalmente. El peso muerto es el ejercicio que se suele normalmente etiquetar como ejercicio lesivo, mejor no lo hagas, pero la mayoría de las ocasiones te estás lesionando porque la zona lumbar no tiene la suficiente fuerza, vence normalmente la posición que tienes que mantener y es cuando te haces daño. Entonces, ¿la solución es no hacerlo? No, la solución es adaptarlo e ir mejorando y ganando fuerza. ¿Por qué? Porque el día que tú vayas a agacharte a abrir las vajillas, si tú no has trabajado nunca las bisagras de cadera porque se supone que son lesivas, te va a doler y te va a dar un pinchazo. Y
sucede un poco lo que hablamos tú y yo mucho de la fragilización del paciente, de enseñarle que no, es que solo te puedes agachar doblando las rodillas y haciéndolo perfecto. El día que tienes que coger a tu hijo del coche o la maleta está al final del maletero y te tienes que agachar hacia adelante, lo más probable es que si tu cuerpo no está acostumbrado a hacer ese tipo de gestos, trayazo, llamas al fisio, encima no te da cita y joder, qué cabrón. Entonces, creo que es importante esa variabilidad también de ejercicios y no etiquetar a algunos como lesivos, sino, como bien dice Rubén, que no es ejercicio lesivo, siempre y cuando esté bien ejecutado, sino falta de fuerza. De hecho, también se ha visto últimamente que tampoco hay posiciones incorrectas o lesivas, sino más bien el mantenimiento de las mismas durante un tiempo prolongado. Cuando hablo prolongado es mucho tiempo. Es decir, estar así media hora o así estar así media hora te va a suponer un problema. ¿Vale? Sí, eso está pues, cambiando. Antes era como hay que estar de una postura pulcra, vamos, perfecta. Ahora se ha visto que la mejor postura es la que dura menos de 20 minutos. Es una frase que se dice mucho. Hombre, mejor que estar así es estar pues, posicionado de una manera más coherente con las estructuras de tu cuerpo, pero que aunque estemos colocados genial, eso me pasa mucho con pacientes, ¿no? Vienen y me dicen, soy informático, ¿qué silla debo comprarme? Una que tenga curvatura lumbar, que a nivel cervical lo tenga apoyado. Y yo, sí, es mejor eso, una silla de Ikea de 10 euros, pero lo más importante es que cada 20 minutos te levantes, te muevas, hagas algo de movilidad, le des a tu cuerpo otro estímulo, que luego tu tiempo libre no sea, venga, pues me voy con los colegas de cervezas, perfecto, pero también métele entrenamiento, métele cardio, otro tipo de cosas. Y este entrenamiento de fuerza, como bien hemos dicho al principio, es la base. Totalmente de acuerdo en todo lo que has dicho. Otro invitado también que hemos traído al podcast es Pablo. Pablo lo trajimos no tanto para hablar de fisioterapia, que él es fisioterapeuta y podríamos haberle traído para eso, que también hablamos un poco, sino para ahondar más en su persona, ¿no? Por cómo había llegado a la selección española de ciclismo paralímpico, la peculiaridad que tiene este tipo de atletas y sobre todo ver un poco cómo lo había hecho, ¿no? Buscando un poco sus valores y aprender un poco del atleta paralímpico, cómo es compaginar eso con la vida del día a día y pues aprendimos bastante, ¿no? Sí, además Pablo es que tiene muchas cosas entre manos. Como bien dijiste, es fisioterapeuta de la Selección Española de Ciclismo Paralímpico, luego es fisioterapeuta, trabaja a domicilio con pacientes en sus propias casas, entonces es autónomo, entonces el compaginar esas tres cosas es muy difícil a día de hoy. Sí, con Pablo yo creo que fueron aprendizajes más a nivel integral. Yo cuando se me ocurrió que podía ser interesante traerle, era más pues un tema de que pues, a nivel de fisioterapeuta de la selección española, ciclismo paralímpico, que podía ser muy interesante saber cómo es ese tipo de atleta. Y fue un podcast que me rompió pues ciertas creencias que tenía y realmente no me esperaba que iba a acabar, pues que iba a aprender tanto, no tanto desde el punto de vista de la mentalidad del atleta y todo eso, que luego lo hablamos, sino de entender cómo él pensaba y cómo había conseguido y llegado hasta ahí, siendo una persona pues muy joven como hablamos, pero es lo que yo aprendí sobre todo de él. Es que, como bien dijiste en el podcast, como bien dijo él también, creo que las oportunidades, si a la más mínima, creo que deberías ir a por ellas. Y ese es el primer punto que hemos puesto, ¿no? La valentía abre puertas. Totalmente, porque además, según él, ¿no? Lo que nos contó fue que le vino, le vino de sopetón la oportunidad y fue a por ella. Sí, y lo que abogamos nosotros mucho también, ser una persona proactiva, ser una persona valiente. A mí me lo dice mucho la gente, ¿no? De joder, qué valiente eres, con una clínica. Ahora lo del podcast, que os exponéis, al final al exponerte pues puedes cometer errores a la hora de expresarte, la gente te puede criticar, otros profesionales o, pues bueno, te pueden pasar muchas cosas que si no haces nada y pues al final es más difícil que te critiquen en ese sentido. Pero es que yo creo que una de las cualidades más importantes que puede tener una persona y más en nuestro punto, tío, es la valentía. Mira, en lo que me atañe a mí, personalmente, tengo clientes que pues, son empresarios y, por ejemplo, pues son de hostelería, pues regentan restaurantes desde hace más de 20 años y cuando les comenté cómo empecé pues eso, en lo que sea el emprender, me dijeron,
Les conté un poquito mis inseguridades, la incertidumbre, ¿no? Y me animaron a seguir, me dijeron, tú trabaja duro, ahora que puedes, que eres joven, esfuérzate, que si lo haces, los resultados vendrán. Y él fue joven cuando decidió, que Exacto. nos contó, ¿no? Que había ido como a una especie de charla que habían hecho y que tiraron al vuelo. Si alguno está interesado en hacer prácticas, que hable a este correo. Nunca en esos momentos habla nadie, si te das cuenta. La gente es como, agacha la cabeza y nos vamos. Y él se quedó con la cosa y dijo, voy a mandar el correo. Y a raíz de todo eso y de esa decisión valiente de hacerlo, ha vivido todo. Ha estado de viaje por el mundo, en un montón de campeonatos, concentraciones. Ha vivido tantas cosas por esa decisión valiente. De hecho, solo le faltan los Juegos Olímpicos, ¿verdad? Sí, es lo que dijo, que tenía muchas ganas de ir a unos porque, bueno, pues al final es otro tipo de ambiente, aunque también nos comentó que las Copas del Mundo a las que había ido también era como que no era tan... como vivías un ambiente como más personal, por así decirlo, más familiar, que los Juegos Olímpicos son como tan espectaculares que al final estás como demasiado estímulo. Es que fijaos, una persona tan joven, fijaos lo que estamos contando, es que ha vivido de todo. Sí, es que es una locura porque cuando yo le dije, porque también trabaja en la clínica, ¿no? En Fisiolimpia, le dije, tío, dime un poco tus highlights para pues, comentárselos a los pacientes, ponerlos en la página, todo eso. Claro, me empieza a pasar. Mundial de no sé qué, mundial de tal, campeonato de Europa de no sé qué. Y yo decía, madre mía, o sea, ¿cuándo has hecho todo esto? ¿Sabes? Claro, igual son 3 o 4 viajes al año, pero ¿qué viajes? Que no es ir, no, me voy a Valencia a no sé qué, que ya es una locura, ¿no? No, no, es que me voy a Glasgow, me voy a Estados Unidos, me voy a unas cosas que yo decía, Bélgica creo que también. sí, ese fue el primero, de hecho, que dijo, qué locura. Es que, y eso es por esa decisión valiente, tío. Además, se mueve en un mundo bastante difícil, que es la competición paralímpica. Entonces, eso es a tener en cuenta, sobre todo porque es que es así, es mucho más complicado el tratar con una persona con una parálisis, con una patología, que un deportista sano. Y de ahí lo de la mentalidad, que es el segundo aprendizaje, la mentalidad del atleta rompe límites. Y bueno, creo que lo pusimos incluso de título en el podcast, de que se te ocurrió a ti, de hecho, ¿no? Lo del sacrificio y... ¿Cómo era? Si el sacrificio no hay victoria, puede ser. Sí, o era algo así, o el sacrificio rompe, el trabajo duro, el sacrificio rompe, no hay, rompe las barreras, alguna cosa así. Pero bueno, que al final es hablar un poco de eso, ¿no? De la mentalidad del atleta, ya es una locura. El atleta ya sabemos cómo es, de ambicioso, de que incluso nos comentaba, ¿no? Gente con dolor, de no he notado nada, sigo adelante. Pero es que esto es mentalidad del atleta paralímpico. Es Es decir, que monto en bici y no tengo ni piernas. Y doy a la bici con las manos. yo admiro a esa gente. Me parece una locura. Que es una disciplina, es que decir, porque claro, también hay que tener en cuenta que tienen que estar bien mentalmente, es que como no estés bien mentalmente estás completamente jodido. Es decir, la fuerza mental que tienen esas personas para no caer en depresión o en cualquier otra enfermedad que, pues eso, mental sobre todo, y la entereza que tienen que tener para poder llevar a cabo esas competiciones, tío. ¿Y no crees que el hecho de tenerlo más difícil también hace que te estimule a tener ese tipo de mentalidades? Yo creo que cuando ganas se vale por dos. Claro, sabe diferente porque yo siempre lo digo, que juegues con tus cartas, pueden ser mejores o peores, pero es que a veces no tienes casi ni cartas, ¿sabes? Entonces, ¿cómo gano a un tío que en la vida, por así decirlo, que tiene toda la baraja disponible y yo tengo 2 cartas? Pero es que esas 2 cartas las uso a muerte y voy a fuego con ellas. O esas 2 cartas me invento y, o sea, las uso de una manera tan eso que hago un trío con 2. ¿Cómo? No sé. Pero tienen esa mentalidad al final de romper límites y de sorprenderte. Es que además tiene que tener entrenamiento continuo a nivel mental, es decir, porque la competición, la élite es exigente y como ya hablamos en su día no es saludable. Entonces, el juntar con que la élite no es saludable, el deporte de competición no es saludable, con que ellos tienen una enfermedad, una patología, una parálisis, pues escúchame, hay que estar muy bien entrenado, ¿eh? Totalmente. Para gustos los colores, tercer aprendizaje del podcast con Pablo. Y este, sobre todo, lo quería poner yo,
porque yo una de las cosas que no entendí cuando hablé con Pablo al principio para el tema de lo de la clínica es que él me decía que prefería tratar a personas a domicilio, porque Pablo se dedica también a tratar a personas a domicilio, aparte de el tema de la sección, porque compaginar con trabajo de clínica de forma más estable es un poco difícil. Entonces él hace pacientes a domicilio. Tío, no entiendo, o sea, como que en mi cabeza siempre va a ser más cómodo estar en la clínica que ir a domicilio, porque he vivido eso. Y sé lo que es mojarte y tener que llevar una mochila enorme con 3 mudas de ropa, cambiarte en cada una, llegar a una casa y que, tío, al final son casas de personas. Hay personas que la tienen más cuidada, otras que menos. Tienes un sofá a una altura bajísima y lo tienes que hacer ahí de mala manera, que es muy incómodo. Y él prefiere eso. Entonces, por eso este aprendizaje de para gusto los colores, porque él prefiere eso. Nos hablaba, ¿no? De que te sorprendió también a ti lo de ir de un punto de un domicilio a otro. Era como, es que pierdes el tiempo. Y él decía, tío, es que respiro. Y me gusta. Y tú Claro, estás en la clínica todo el día y es uno, otro. Y yo me estoy dando un paseo por Salamanca a las 11 de la mañana por la plaza. Y tú no. totalmente, y eso a él le llenaba mucho. Luego también me acuerdo que nos dijo que le gustaba el domicilio también porque como que el trato con el paciente era mucho más personal y a lo mejor la confianza aumentaba. Y tratas a otro tipo de personas. Es como un seguimiento más pues a largo plazo, ¿no? No es tanto paciente del domicilio. En algunos casos sí, pero suele ser una persona que, pues que necesita más de una sesión y de dos. Y que entablas mucha relación y, joder, pues eso al final llena también más, que a veces uno que te viene a la clínica le ves 2 veces y no le vuelves a ver. Totalmente. Por último, queríamos sacar las conclusiones que hemos dejado en claro tras haber tratado con estas personas y también las experiencias que hemos tenido nosotros mismos en cuanto a llevar a cabo este podcast, lo que nos han enseñado ellos, etcétera. Yo, si quieres, vamos hablando uno y luego otro de lo que hemos aprendido, ¿vale? Yo lo de Tania he aprendido sobre todo lo que hemos hablado antes, ¿no? De que es una escala de grises, que no hay cosas buenas ni malas, que la información, pues al final es poder y te ayuda a decidir mejor y que tienes que escucharte. Tienes que escuchar cómo te sientes y tienes, pues, más hambre, si realmente no es hambre, la diferencia que nos ha dicho ella de que un hambre real nunca tenemos, que es más apetito. Entonces, con ella he aprendido eso y lo aplico en mi vida. De Rubén me gustó mucho porque yo al final aprovecho que viene un profesional que sabe mucho de un tema para preguntarle algo mío, ¿no? En Tania le pregunté lo del ayuno, ¿no? Intermitente, si en mi caso sería conveniente o no. Y en Rubén le comenté lo de mi problema, ¿no? Que tenía con lo de que cuando hago sentadilla, pues normalmente me duelen las lumbares. Y eso se debe a una falta de movilidad en mi tobillo. Y uno de sus consejos, que aplico todos los días y desde aquí le doy las gracias, es cuando hago pierna, que calentar la articulación del tobillo. Entonces, cuando yo hago, antes de hacer la sesión de pierna, siempre hago en la máquina de sóleo el ejercicio, ¿no? Y luego a la hora de hacer sentadillas o algún patrón pues, que implique más general, me encuentro mucho mejor. Y de Rubén aprendí sobre todo eso, más aplicado en mí. Antes ya hemos hablado de lo general, ¿no? Y de Pablo lo que te he dicho antes. He aprendido que cada uno piensa de una manera, que lo que tú puedes amar, otro lo puede odiar y viceversa, que hay cabida para todos y que al final también somos buenos en lo que nos gusta. Y si él va a hacer mejor un domicilio porque le gusta más, pues es la persona indicada para hacer domicilios. Y si a ti te gusta más tratar un tipo de personas, pues es mejor que trates a ese tipo de personas porque vas a estar más cómoda. Y es un poco lo que he aprendido yo de ellos. Tú, a nivel personal, ¿qué has aprendido de ellos? De Tania he aprendido que las direcciones y prohibiciones no son buenas. Eh, Me gusta el mensaje de que cuanto más saludable se coma mejor, aunque creo que también es importante cuidar la salud mental y muchas veces las personas solo no por miedos o por temor a hacerlo mal, nos restringimos de comer estos alimentos que, pues, como dijimos antes, son menos saludables, pero luego también hay que tener en cuenta el evento en el que te encuentras, es decir, si es el cumpleaños de tu amigo o de tu amiga, no pienses tanto en lo que vas a comer, sino piensa con quién estás, el momento que estás viviendo actualmente, que eso yo creo que, vamos, tiene mucho más valor que cualquier cosa que te puedas llevar a la boca. De Rubén me quedaría con que no hay ejercicios imprescindibles, como tampoco hay una rutina perfecta para todo el mundo, ya que cada persona
pues tiene un contexto diferente y por tanto el entrenador debe ser quien con las herramientas que tiene a su disposición programe muy bien el entrenamiento para poder hacer que se adapte a su contexto. Y de Pablo he aprendido que hasta la persona más joven puede conseguir grandes cosas si es perseverante. De hecho, de Pablo hemos aprendido sobre todo que los invitados son personas y que tenemos que entender un poco que no solo vamos a traer a un experto, a una persona que va a hablar sobre un tema, sino a una persona en general. Exactamente, al fin y al cabo yo creo que una cualidad muy importante de las personas que deberían tener, vamos, todo el mundo es ser humano, es decir, ser buena persona, ser humano, ser empático y aprender a entender y empatizar con la persona con la que está tratando. El podcast lleva ya unos cuantos meses. ¿Cómo crees que han ido estos meses? Muy bien, sinceramente muy bien, creo que el proyecto está vamos, evolucionando bien, está avanzando y creo que a nosotros también nos ayuda, sobre todo, pues a lo mejor a ser conscientes de que ese trabajo continuo es necesario para poder progresar. Afortunadamente, pues hemos traído personas muy buenas en lo que hacen y eso también, pues a nosotros nos impulsa a continuar y como pues el tema principal de hoy, ¿no? Que hemos aprendido mucho con ellos y sinceramente no me esperaba que este proyecto, ya hablando de ti y de mí, que fuese tan bien. Una de las cosas que hablamos al principio, de los propósitos, me acuerdo que dijiste tú, era que trascienda. Y creo que está trascendiendo, no desde un punto de vista de que obviamente todavía no tenemos un alcance altísimo, ¿no? Pero desde el punto de vista de que cuando me meto en el canal y le doy a vídeos, hay decenas de vídeos que están ahí. Es nuestra biblioteca. Es una biblioteca de información para quien quiera escucharlo. Y creo que eso trasciende. Más allá de un tema de que a día de hoy todavía no nos reporte un beneficio económico o que las visitas que éramos miles y millones, ¿no? Pero el hecho de que ya estamos cumpliendo pues ese objetivo que nos propusimos al principio, creo que hace que merezca la pena. Sí, además el nivel creo que es bastante alto. Unas cuantas personas me lo han dicho de mi entorno que no esperaban que fuese tan bien, tanto la puesta en escena como la forma de expresarnos, como el trato con las personas que hemos traído. Creo que hemos empezado con un bastante nivel y creo que podemos hacer muchas cosas juntos. Sí, tú y yo estamos mejorando. Es que luego lo puedes aplicar a tu vida, te vas a expresar mejor. ¿Cuántas horas hemos grabado ya? Pues unas cuantas. Entonces te vas a expresar mejor, conectas ideas. Ahora en este podcast hemos comentado ideas de varios podcasts, cómo las has aplicado en ti, llegas a conclusiones, las cuentas a la gente. Todo eso te ayuda a expresarte mejor y es beneficio para ti. Y siempre hay algo muy importante cuando haces un proyecto que te piensas que es para ayudar a los demás y muchas veces estás mejorando tú mucho a través de ayudar a los demás. Realmente. Respecto a lo que dijiste antes de que ves en el canal cada vez más vídeos, más contenido y continuamos a pesar de que no nos reporte ningún beneficio económico, hay un aspecto que me gustaría tratar que es el continuar con un proyecto o con un trabajo a pesar de que no te esté dando beneficios, de que no te esté aportando pues dinero. Sinceramente pienso que el dinero es importante. Obviamente, pues uno de los objetivos es poder eh, pues tener Sí. un valor adquisitivo con él, pero hay otros aspectos como por ejemplo los recuerdos que nos llevamos con este proyecto cada vez que grabamos, cada vez que traemos a un invitado, esos momentos, ¿no? Creo que también son muy importantes. Hay un concepto muy importante que creo que la gente debe saber, que es el tema de lo que has comentado, ¿no? De los recuerdos. Si hablamos desde el punto de vista económico, cuando tú compras acciones de una empresa, estás comprando como parte, ¿no? De esa empresa. Y cada X tiempo, pues en algunas empresas es de forma semestral, anual, se reparten dividendos, que es como una parte sobre el beneficio, depende de las acciones que tengas, pues una parte del beneficio se te pues transfiere a ti, ¿no? Hay un concepto muy chulo que es que en este caso nosotros estamos creando dividendos de recuerdos. Es decir, tú estás acumulando personas que traes al podcast, viajes, que ya llevamos 2, y al final con la excusa de grabar, con la excusa de estás viviendo cosas. Y también hay un libro muy bueno que se llama Morir con Cero, que el morir con cero lo que te dice es que no te sirve solo acumular dinero, cuál es la mejor inversión, sino
lo que tú te vas a llevar, que se dice siempre, pero es que es verdad, son esos dividendos en recuerdos. Yo de este mes, por ejemplo, ¿qué me acuerdo? De lo que he facturado, me puedo acordar, pero me voy a acordar más igual del viaje que hemos hecho, o me voy a acordar más de la comida que tuve con un amigo y que a raíz de eso descubrí no sé qué. Y si te das cuenta, ponemos muchas veces el foco en que sea rentable o no, que obviamente queremos que lo sea, ¿no? A través de pues, patrocinadores, a través de cuando pues, moneticemos las visitas, productos que saquemos o servicios, pero que a día de hoy, que todavía no tenemos eso, estamos creando dividendos en recuerdos y son recuerdos que son para siempre. Esa biblioteca que estamos creando, tú te metes en el canal y ves el vídeo del blog, por ejemplo, que hicimos en Llanes, y eso está ahí. Y eso lo vas a ver dentro de 5 años y te vas a acordar. Y el hecho de que esté grabado hace que te acuerdes más, porque vivimos tantas cosas en nuestro día a día que luego mezclas y a veces, sí, yo he estado 3 veces, vale, dime 3 momentos importantes de esas 3 veces, no me acuerdo. Pero el hecho de que sea grabado y que esté un poco más pensado todo, hace que en tu cerebro se quede más a nivel de memoria y, joder, hace que este tiempo que llevamos de podcast merezca la pena. Y este tiempo de podcast eh, también nos lleva a pensar en a dónde vamos, ¿no? Hacia dónde va este proyecto. Aprovechamos muchas veces cuando pues, nos vamos de viaje a hablar de todo esto y hacia dónde va este proyecto. ¿Cómo lo ves? Nuevas temáticas que vayamos a traer, nuevos formatos, ¿cómo lo ves? Tenemos varios proyectos entre manos respecto al podcast, que también, que nos concierne tanto a ti como a mí, y también a las personas que hemos traído con nosotros. Por ejemplo, tenemos pensado hacer mesas redondas, es decir, pues juntar a las personas que han venido y hablar de un tema, o a lo mejor que cada persona traiga un tema y se debata sobre él, se compartan ideas sobre él. También luego debates ya, pues que se exponga un tema y pues una persona de su punto de vista y la otra persona si no está de acuerdo, pues que lo refute, ¿vale? Y luego también hemos pensado, ya algo entre tú y yo, es el hecho de traer visiones especiales, ¿no? Uh-huh. Eso es, queremos enfocar de vez en cuando, pues utilizar esos viajes, esos momentos más pues, de tertulia que tenemos para crear eso, tertulias. Vídeos que sean un poquito más distendidos, de hablar, pues, con ¿no? De aprendizajes que hemos cogido de esas personas, hablar sobre ciertos temas, pero desde un punto de vista más humano, que no se nos vea solo perfectos, estamos, vamos, empiquetados perdidos, sino que, joder, la gente conecte con nosotros. Y ese tipo de vídeos también va a ayudar. Y no solo en formato podcast, sino como la gente habrá ido viendo, de blogs, de... Joder, tenemos que aprovechar también que tú y yo, pues tú eres entrenador, yo soy fisioterapeuta y podemos ayudar mucho. No solo somos host del podcast, de entrevistamos a uno y a otro y ya está, y nosotros no aportamos nada. No, se trata de que todo esto, pues las patas fuertes seamos nosotros y que dependa de nosotros. Y para eso, pues hay que ganárselo, hay que trabajar esas patas. Y con esos vídeos especiales que vayan trabajando, pues también esa parte de comunidad, creo que puede ser muy interesante y que es donde tenemos que enfocarnos ahora. Ya hemos arrancado, vamos a seguir. No es, pues que si en el cuarto podcast no hemos obtenido esto, paramos. No, no, si tenemos pensado ya 3 meses vista, ¿no? Independientemente de los resultados, si te das cuenta. Sí. Es que estamos tan desapegados de los resultados que nos da igual. Y que yo creo que llegará un punto que hay que cuidarlo desde ya, porque aunque ahora te escuche menos gente, igual el día de mañana te escucha más gente y se va a ver el vídeo del principio porque el tercer podcast estaba muy chulo. Y si hagas por el podcast 50 y el 3 lo miran y es una mierda de grabación, pues van a decir, meh. Pero si desde ya estamos currándonoslo, lo normal es mejorar. Sí, la verdad es que sí. Además, también hay otra cosa que se me olvidó decir antes, y es el hecho también de que las personas que nos escuchen interactúen con nosotros. Por ejemplo, vía Instagram, hemos empezado a compartir una caja de respuestas en la cual los oyentes pueden poner sus preguntas, las cuales podríamos tratar en un episodio. Claro, es hacerles parte de esto, porque tú y yo podemos pensar que es importante que las personas sepan mucho sobre X temas, pero igual a otro no le interesa lo que nosotros vamos a preguntar al paciente, sino que le interesa una duda en concreto que él tiene o algo que creemos que cree él que es importante, poder conectarla a esa persona con el profesional que va a venir, creo que es la leche, porque hace que le da como si hubiera quedado con él, que igual es una persona que no hubiera tenido relación nunca y gracias a poner, ya ves tú,
una historia de Instagram en la que lo preguntamos, pues lo hace más fácil. Al fin y al cabo, nuestro objetivo es crear comunidad, que la gente se sienta parte de esta comunidad que estamos creando y sea partícipe en ella también. Eso es, y enfocarlo pues al tema que queremos hacer, ¿no? Lo hemos hablado de hecho esta mañana, con que una persona vea algo de contenido y aprenda, ya eso estás impactándole. Ya hicimos un blog, ¿no? El blog de Llanes, que decíamos la clasificación de los huevos. Pues ahí la gente ya sabe cómo decidir mejor con los huevos. Y aparte se ha visto un podcast y se ha o sea, un vídeo y se ha entretenido y lo que sea. Pero no solo basarlo en entretenimiento y no solo en valor, porque el valor solo es un coñazo, sino darle un punto de vista más distendido cuando hay que hacerlo. Sí, además, fue un caso práctico que se aplique en su día a día. Eso es. ¿Algo más que quieras añadir o terminamos? Por mi parte, está todo dicho en el episodio de hoy. ¿Tú? Pues nada, simplemente daros las gracias, como siempre, por escucharnos, porque pues al final, a ver, a nosotros nos encanta esto, estas conversaciones las tenemos sin grabar, pero el hecho de que siempre haya alguien detrás que nos aliente a seguir haciéndolo, que nos dé ideas, pues siempre ayuda. Así que nada, lo dicho, podéis seguirnos tanto a Gabriel como a mí, como a la cuenta del podcast por aquí. Y nada, muchas gracias a todos por escucharnos. Esto es Corazones de Acero, tu podcast de salud y deporte. Un saludo. Un saludito.